Hola niños, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestro tema de ángulos y su clasificación en medida. Primero vamos a recordar qué es un ángulo. Un ángulo se forma cuando junto dos rayos. Así, por ejemplo, tengo el rayo OA y lo junto con el rayo OB. Ahí se ha formado un ángulo y se han unido en el punto O. Este punto se llama vértice. Y ahora OA y OB serán los lados de tu ángulo. Entonces este ángulo tiene un nombre y se lee ángulo AOB. Ahora estos ángulos también pueden medirse y en geometría se miden en grados sexagesimales. ¿Sí? ¿Y con qué los mido, chicos? Se miden con un instrumento, una reglita que tiene una forma particular, es como un arquito. ¿Te acuerdas? Muy bien, utilizamos para medir los ángulos nuestro transportador. Bien chicos, entonces según estas medidas vamos a poder clasificar a los ángulos, por ejemplo, en ángulo agudo. ¿Cuál será un ángulo agudo? Aquel que cuando yo lo mida sea mayor a 0 pero menor a 90 grados. Veamos por ejemplo cuánto mide este ángulo alfa. Colocamos nuestro transportador encima, ¿ves? Y te darás cuenta que, bueno, el lado OB, sí, es mi referencia, por eso he volteado un poquito mi transportador. Y mido por dónde está pasando el rayo OA. Y si te das cuenta, está coincidiendo con el número 40. Significa que alfa mide 40 grados sexagesimales y es un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. El siguiente ángulo es el ángulo obtuso, que es aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Vamos a medir entonces nuestro ángulo AOB y vamos a ver cuánto vale beta. Colocamos el transportador, un lado va sobre el número 0 y el otro lado vamos a ver por dónde pasa o con qué número de nuestro transportador coincide. Entonces, en este caso vamos a leer con los numeritos que están abajo. Acuérdate, hemos empezado de 0 con el lado OB y vamos a llegar hasta el número 130 que coincide con el lado OA. Quiere decir entonces que nuestro ángulo es mayor a 90 pero menor a 180 grados y es obtuso. Finalmente, veremos el ángulo recto, que es aquel que mide 90 grados. Si colocamos nuestro transportador, vamos a verificar que uno de los rayos o lados pasa por el número 90. Entonces, este es un ángulo recto. Veamos ahora cómo se construye un ángulo. Presta mucha atención porque en tu ficha hay muchos ejercicios que tienes que resolver de esta manera. Y acuérdate que necesitas un transportador. Vamos a resolver el primer ejercicio que dice que construyamos un ángulo de 40 grados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un rayo. ¿Sí? Acuérdate, tiene un vértice como está aquí. Este rayo va a ser OQ. Ahora, sobre ese rayo colocamos nuestro transportador. Todos los transportadores tienen un puntito, una rayita o algo que debes hacer coincidir con tu vértice. En mi caso tiene una flechita y coincide y lo pongo ahí sobre el vértice y hago también que mi rayo coincida con el número 0, así como está o como lo ves ahorita en la imagen. Lo que haremos ahora es ubicar el número 40 en el transportador y lo vamos a marcar. Puedes poner un puntito, por ejemplo, como lo voy a hacer yo. Una vez que ya hemos marcado, retiras tu transportador y lo que vas a hacer ahora es unir ese punto con el vértice, utilizando una regla. Al unirlo,
vas a formar el otro lado de tu ángulo y de esa forma ya habrás construido todo tu ángulo de 40 grados. Y eso es todo, chicos. En los ejercicios 2 y 3 te piden que construyas ángulos y ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, no te olvides que tienes que hacerlo en tu cuaderno. Y en la número 4 ya están dibujados los ángulos y tú tendrás que colocar tu transportador encima para ver cuánto miden. Te darás cuenta que el ángulo MON es un ángulo agudo, obtuso o recto. Es obtuso, ¿verdad? Porque se puede ver que es mayor a 90. Así que acuérdate que tu valor debe estar entre 90 y 180. Y el ángulo QOR es un ángulo agudo, por lo tanto debe ser menor a 90. En la número 5 lo único que tienes que hacer es observar y clasificar según su medida si es agudo, obtuso o recto. Y en la número 6 encierra con color rojo los ángulos agudos, con azul los obtusos y con verde los ángulos rectos. Y luego constrúyelos en tu cuaderno. Así que primero encerramos y luego los tenemos que dibujar en nuestro cuaderno. Y con eso has terminado de resolver tu ficha del día de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.